Una dosis de energía y economía sin política. Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido cuánto será el incremento que tendrán los impuestos a los combustibles llamado IEPS, que forman parte del precio unitario que tú pagas en las estaciones de servicio. En el 2024 el incremento que se dará es del 4.32% y esto está en función de la fórmula que se tiene actualmente, que no debe de ser más allá de la inflación observada. Hoy tenemos una inflación que en la última quincena está por arriba de lo esperado y el cierre podría estar incrementándose por arriba del 4.50%. Los estímulos a los combustibles dependen mucho del precio del barril y sobre todo de los precios de referencias de estos en los mercados internacionales y en el nacional. Esto no significa que el 1 de enero se va a incrementar los precios 4.32%. Esto dependerá mucho de lo que observe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el precio de referencia y el precio del barril. Este 4.32% se refiere al máximo posible que pudiera cobrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sobre todo tener la recaudación en función de este impuesto. Actualmente, a partir del día 10 de diciembre de este año, se está cobrando el 100% del impuesto y tanto la gasolina regular, que es la premium, y el diésel no están teniendo estímulos respectivamente. Ustedes pueden observar en esta tablita cuáles son los impuestos que se han destinado a cada uno de los combustibles en cada año a partir del 2019 y esto le ha ayudado a tener en unos años cierta mayor recaudación comparada con otros. Como ustedes pueden ver, para el año 2024 de 5.9195, que es el impuesto asignado que se tiene en este año, se incrementará 25 centavos, es decir, un 4.32%. Y esto pasará lo mismo con los demás combustibles y tendrá un incremento de 21.59 centavos para la premium y de 28.09 centavos para el diésel. Ustedes pueden ver que está la fórmula de acuerdo a la variación que se tiene de la inflación. Como pueden ustedes ver, de 2019 al 2020 se incrementó en un 2.91% y la inflación observada fue de 2.83%. Y ustedes pueden ver consecutivamente. Es importante dejar en claro que la fórmula indica que el precio de los combustibles no deberá subir más allá de la inflación observada y los estímulos a los combustibles dependerán del precio de referencia, estos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada semana emite en el diario oficial de la Federación. Entonces, vuelvo y aclaro, esto no significa que el día 1 de enero se va a incrementar en un 4.32 el precio de los combustibles. Significa que se incrementó el tope máximo que puede la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobrar de impuestos. Pero hay que dejar algo claro. En el mes de diciembre no hay ningún estímulo, es decir, se está cobrando el 100% del impuesto programado. Hay que ver el del día, la primera semana de enero, si va a haber o no estímulo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuánto será el impuesto. Esto es lo que podemos observar y ustedes lo pueden encontrar aquí en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esta información ustedes la pueden ver aquí en el diario oficial. Ustedes pueden entrar a esta página y aquí pueden encontrar, de acuerdo al diario oficial de la Federación, aquí está este dato para el año 2024. Con esto que estamos nosotros observando y lo que estamos viendo, es que hicimos un análisis para determinar en función del impuesto total por cada uno de los combustibles, cómo fue el promedio anualizado cobrado. Entonces, lo que hay que ver aquí, y esto es muy importante que hay que ver, es, por ejemplo, en el 2019, el impuesto que se tenía era de 4.81, el total que se tenía que cobrar por parte de la gasolina regular. Pero el promedio que se cobró fue de 3.92, es decir, solo se cobró el 81% de este 100% de 4.81. En el 2020 se cobró el 4.90 cuando era 4.95 el impuesto, es decir, un 99%, y es cuando tuvimos la pandemia. En el 2021 solo se cobró el 57% de 5.11 pesos por litro, se cobró el 2.93
En el 2022 solo se cobró el 16%, es decir, 0.86, cuando tuvimos el problema de los precios del barril que estuvieron por arriba de 100 dólares y cuando tuvo que dar subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para mantener los precios de los combustibles y no afectar a más en este sentido en el punto de la inflación. Pero esto quiere decir que no se cobraron los impuestos respectivos y esto fue un problema para el erario en el 2022. Ya para el 2023, de acuerdo al último dato que tenemos, se está cobrando el 64% de 5.92, es decir, el 3.81%, y en el 2024 sería el 6.18%. Como ustedes pueden ver, el incremento que se tiene del impuesto, del total que se tiene que cobrar, se ha incrementado de acuerdo a la inflación, y lo que se ha cobrado es ciertos porcentajes del total promedio, como pueden ver ustedes en rojo. Como podemos ver en la pandemia, cuando el precio del barril estuvo por debajo del observado y cayó el precio, se tuvo la oportunidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cobrar más, porque existe una regla. Si el precio del barril baja, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede eliminar el estímulo dependiendo del precio del barril, pero si el precio del barril aumenta, como fue en el año 2022, tiene que disminuir la cantidad de IEPS que se está reduciendo. Al consumidor lo que conviene es tener un precio de barril alto y poder tener una mayor cantidad de impuestos. Pero esto es una relación del mercado que tenemos que tener en cuenta. Para la gasolina premium, ustedes pueden ver en esta tabla que es más o menos la misma secuencia. Podemos ver que en el 2020, cuando hubo la pandemia, se cobró el 100% y cuando tuvimos el problema de más de 100 dólares, solo se cobró el 27% del total que se tenía destinado de los impuestos. Es el mismo fenómeno que está ocurriendo también para la gasolina regular y pueden ver ustedes la información y la data respectiva. Para el diésel, en el 2020 se cobró el 99% y en el 2022 solo el 9%. Pero estamos viendo que el impuesto se está incrementando conforme a lo que está en la fórmula de acuerdo a la inflación. Y como podemos ver, en la parte roja es la cantidad de impuestos promedios que se ha tenido en cada uno de los años observados. Y esto es muy importante que tenemos que visualizar derivado de que este impuesto que estamos viendo se incrementa en función de la inflación. Entonces, haciendo un análisis al mes de diciembre y determinando cuánto es el precio y cómo se compara con Estados Unidos en función de los impuestos, hoy en día, a partir del 11 de diciembre, se cobra el 100% del IEPS, que es de 5.92 pesos por litro. Es decir, a partir del 11 de diciembre no hay estímulos y se está cobrando la totalidad del impuesto. Es decir, cuando nosotros vamos a las estaciones de servicio, ahorita vamos a ver el precio que tú estás pagando. Pero si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, el precio de la materia prima cuesta un poquito más en Estados Unidos, como hemos explicado, por el tipo de crudo que entra en las refinerías. La refinación en Estados Unidos está costando más barata que en México en el mes de diciembre, como estamos observando, y lo vimos en los inventarios que existe una mayor cantidad de gasolina hoy en día. Lo que es la distribución en marketing es más caro todavía en Estados Unidos, pero aquí viene el problema de los impuestos. Cuando tú agarras los 9.56, 5.92 corresponden al IEPS y la diferencia es del IVA y de otros impuestos que están dentro de la ley. Entonces, el inconveniente que tenemos hoy en día es que el precio de la gasolina regular, hoy el promedio es de 22.77 pesos y en Estados Unidos es de 14.33. El gran diferencial, que es de 8.43, radica principalmente en los impuestos y como podemos ver, el IEPS es una gran proporción que se tiene en el precio unitario que se tiene en el caso de la gasolina regular. Para el diésel, como podemos ver, existe una diferencia de 6.11. Es más barato todavía refinar en Estados Unidos el diésel, pero si ustedes se dan cuenta, de 10.17 que se cobra entre el IEPS y los impuestos, 6.51 pesos corresponden al IEPS. Esta gran diferencia que ustedes están viendo nos está pegando sobre todo en los impuestos que se están cobrando en el IEPS. Es importante que es una recaudación de dinero que no, el IEPS no es deducible de impuestos, sino va directamente al gasto corriente, pero la pregunta aquí es, sabemos que esa cantidad de dinero va a los municipios, va a los estados y una parte se queda en la federación, pero la pregunta es, ¿en qué se está utilizando ese dinero? Creo que el IEPS debería ser como en Estados Unidos, que los impuestos se utilizan para la mejor de la infraestructura carretera y para las cuestiones ambientales en función del combustible, porque es un impuesto para el combustible, debería ser utilizado
para mejorar la calidad de combustibles, las carreteras, la infraestructura que se tiene, y hoy que queremos cambiar carros eléctricos, agarrar una parte de ese dinero para utilizarlo para la infraestructura y la conectividad que puedan tener los carros eléctricos. Entonces, dicho todo esto anterior, una cosa que tenemos que tener en cuenta, y este es un análisis del año 2023, como ustedes pueden ver, este es el precio promedio que se tiene de la gasolina regular. Estos son los impuestos que se tienen del IEPS, que es puro el impuesto, y este es el precio del barril. Cuando ustedes ven que el precio del barril sube, en este momento el IEPS baja. Si ustedes pueden ver, cuando el precio del barril baja, como pueden ver ustedes, aumenta el IEPS. Esto es una fórmula que podemos ver y la podemos a revisar aquí. Cuando el precio del barril subió, fíjense, bajó el impuesto. Pero ahora que está bajando, fíjense cómo está aumentando el impuesto. Hoy se está cobrando el 100%, pero si pueden ver ustedes, el precio del combustible se ha mantenido entre 22 y 22 y 22.40, y hoy lo tenemos en 22.77. Al inicio empezó en 22.50 y hoy está en 22.77. Es decir, ha crecido el costo de la gasolina regular alrededor de 20 centavos alrededor de este 2023. Entonces, la fórmula, como pueden ustedes ver, hay que dejarlo bien en claro. Si baja el precio del barril, aumenta los impuestos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es como hoy en día se maneja los precios de los combustibles en México. ¿Esto qué nos ha dado? Que antes del 2005 se tenían ingresos, de acuerdo a la datos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Y a partir del 2006 se convirtió en un subsidio para poder mantener los precios del combustible, y a partir de la reforma energética se ha tenido ingresos que pueden ustedes ver en verde, y en la pandemia es la que más ingresos hemos tenido. Como vimos en las tablas anteriores de cada uno de los combustibles, en la pandemia es cuando mayor se cobró el impuesto, porque bajó el precio del barril y el precio de los combustibles. Entonces, lo que podemos ver nosotros aquí, que en el 2022, cuando subió el precio del barril por arriba de los $100, se tuvo que dar un subsidio y el gobierno tuvo que dar casi 80,000 millones de pesos para poder controlar sobre todo el precio de los combustibles, y no se cobró en su mayoría el impuesto correspondiente en ese año. Lo que podemos ver ya para el año 2023, estamos viendo que 183,000, y vemos que el porcentaje, como vimos en los combustibles, está en 64% como la gasolina regular, pero eso significa que no se va a alcanzar la meta establecida. Entonces, para concluir, de toda esta información que tenemos hoy en día, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, como es en el caso de la gasolina y los demás, es que el impuesto que se está incrementando de un 4.32% dependerá sobre todo del precio del barril y de los precios de referencia, tanto nacionales e internacionales. No quiere decir que se aplica en su totalidad, pero lo que podemos ver es que cuando bajó el precio de la gasolina y bajó el precio del barril, se pudo cobrar casi la mayoría de los impuestos. Esta es la variabilidad que ustedes pueden observar. Y por último, dejarles muy importante que este 4.32% de incremento al impuesto, es decir, al total que debe de cobrarse, no significa que el día 1 de enero se tenga que incrementar los precios de los combustibles en esa cantidad. Eso dependerá, vuelvo y recalco, sobre todo de los precios de referencia de los combustibles y el precio de barril que se pueda tener en un momento dado. Bueno. Espero que esta información les haya servido y les agradezco por su tiempo y paciencia. Gracias.